En la época medieval no se conocían carros, trenes o aviones que te llevasen de un lado a otro. Para los traslados, los seres humanos utilizaban caballos, burros, entre otros animales. Pero en su mayoría, las personas completaban sus recorridos caminando. Las guerras, los saqueos, las múltiples hazañas logradas por hombres a lo largo de toda la historia requirieron de grandes esfuerzos físicos para ser completados. Innumerables caminatas y cabalgatas en largos periodos de tiempo consumían la fortaleza de sus cuerpos y sus mentes. Ellos necesitaban mucha energía. ¿Cómo la conseguían? De la forma más conocida, tal como nosotros, con su alimentación. Los alimentos han sido una necesidad para los humanos desde tiempos muy remotos en la antigüedad. Incluso desde el principio de todos los tiempos, ya sea que creas en la teoría evolucionista o la teoría de la creación, en ambos casos podemos observar que los alimentos son necesarios para subsistir. Todos los organismos vivos necesitan alimentarse correctamente para el buen crecimiento y mejora de sus capacidades. La buena alimentación aporta vitaminas, minerales y proteínas que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, mejorando el funcionamiento del sistema nervioso y permiten el funcionamiento correcto del organismo. Esto sin contar que mejora nuestra salud, ayudándonos en la prevención de enfermedades. En la época medieval, todas estas cosas eran necesarias. Sin embargo, no todos gozaban de privilegios de una buena alimentación. Sobre todo, para las grandes poblaciones pobres y los nómadas era imposible disfrutar de una buena alimentación. Esto duró desde el siglo V hasta el siglo XV, lo cual fundó las bases de lo que es conocido sobre las prácticas culinarias en la Edad Moderna. En esa época, la buena comida era prácticamente un privilegio casi inalcanzable. En general, no se gozaba del uso de platos o vasos por persona. Todos los utensilios eran de uso común. La comida se servía en fuentes y la copa se pasaba entre las personas. Un dato curioso: ¿has escuchado alguna vez la frase "o comes o bebes"? Pues se originó en esta situación donde se debía evitar que restos de comida quedaran en la copa de uso compartido. También la regla de modales, como el hecho de mantener los codos en la mesa. Para la época medieval tenía una connotación diferente a la que hoy conocemos, ya que para los habitantes en ese tiempo colocar los codos en la mesa significaba que la persona no estaba sana. Si te preguntas por qué, la respuesta es muy sencilla. Las sillas hasta ese momento estaban hechas sin espaldar, lo que quería decir que las personas comían sentadas sin apoyar su espalda. Si se observaba que los codos estaban pasados sobre la mesa por alguno de los participantes, claramente eran indicios de debilidad, por lo tanto se determinaba que había alguna clase de enfermedad. Increíble, ¿no lo crees? Ahora bien, en cuanto a la comida conocida en ese momento, podemos rescatar que en su mayoría constaba de carbohidratos. Los productos más consumidos eran los que produce la tierra, los cereales como pueden ser la avena, el centeno, la cebada, el trigo también, pero en su mayoría eran consumidos por las clases gobernantes. Otros productos que se podían encontrar como pan, gacha, gruel y la pasta también eran consumibles para todos los miembros de la sociedad. A lo largo de la era medieval, toda la alimentación estaba basada en el trigo y consiguió extenderse significativamente con el surgimiento del cristianismo. La mayoría de las personas basaban su alimentación en lo producido por la tierra, aunque no era popular como alimentos como el arroz, las patatas y los frijoles. Tomando en cuenta esto, podemos destacar que también eran comestibles otros tipos derivados de la tierra, entre ellos las verduras como puerros, coles, berzas, nabos, ajo, comino y algunas legumbres como garbanzos y alubias, sobre todo en el sur de Europa. Para el consumo de carne solo eran posibles animales que se podrían llamar de granja, ya que entre las más consumidas se encontraban el pollo, el gallo y el cerdo, ya que la carne de caza era mucho más costosa, por lo cual detonaba algún tipo de prestigio, ya que solo se podría encontrar este tipo de carnes en las mesas de la nobleza. La carne de res no era muy común en ese tiempo, ya que requería una gran inversión en tierra y tiempo. Sin embargo, era más común la conquista de animales como el bacalao y el arenque, que se volvió una de las principales bases para el sustento de la población al norte de Europa. Ya fuese seco, ahumado o asado, este tipo de alimentos llegó a extenderse por todo el territorio, lo que trajo un gran consumo de una gran variedad de peces, tanto de agua salada como de agua dulce. Aunque esto no era posible en todos los territorios y también en todas las épocas del año. Definitivamente podemos concluir que en aquel tiempo solo podía comer el que tenía que comer. Es decir, cada uno era responsable de producir y cosechar su propia comida. Cuando llegaban los tiempos malos, como podríamos llamarles ahora, y se convertían en una mala cosecha, bien por heladas o por sequías, esto era causante de auténticas hambrunas, innumerables muertes a causa del hambre. Esto era a causa de la falta de excedentes,
Por eso la mayoría de los nobles y las personas de alta alcurnia dedicaban mucho tiempo a consumir y atesorar reservas para los tiempos de hambre. Si todavía estás aquí y te interesa este tipo de videos, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestras futuras publicaciones. Ahora bien, si hablamos de comida saludable en la Edad Media de la historia, podemos destacar el consumo de frutas como manzanas, peras e higos, aunque también a los derivados de la leche. Las poblaciones por lo general consumían muchos lácteos como mantequilla, queso, leche y también huevos. Esto ayudaba a que su dieta fuese en un sentido balanceada. Lamentablemente para ellos, muchos de los avances con los que hoy contamos como estudios de nutrición y conocimientos acerca de la correcta alimentación no eran conocidos, por lo que comúnmente el pueblo en general se alimentaba 1 o 2 veces por día, mayormente en horas de la tarde. Esto debido a que las horas de la mañana eran dedicadas al trabajo, el alto consumo de calorías y carbohidratos, las largas horas sin comer y los altos consumos de energía eran literalmente una catástrofe alimenticia, aunque en ese tiempo funcionó. ¿Sabías que la comida rápida no es algo reciente? Sí. Los hombres y mujeres viajeros, los grandes ejércitos y nómadas se encontraban con lugares que suministraban momentáneamente una ayuda para recuperar fuerzas y comer. Estos sitios no eran los más finos, ni proporcionaban los mejores alimentos, pero le daban al cliente lo necesario para seguir su camino. Por lo general se trataba de pan y vino. Y esto no era económico, ya que el vino era bastante exclusivo, sobre todo lejos de las regiones donde era común el cultivo de uvas y aceitunas. En aquel tiempo el agua era insalubre, por lo general la falta de tratamiento era causante de enfermedades y era de por sí una verdadera transmisora de infecciones debido a las condiciones de higiene de la época. Por esta razón era más común la participación de bebidas derivadas del alcohol como la cerveza, el hidromiel, la sidra o el vino de frutas. En este aspecto no importaba dónde hubiese nacido, lo más común era consumir este tipo de bebidas para evitar enfermedades. Para ti que eres un comensal interesado en este tema, tal vez te preguntaste, ¿en los tiempos medievales había postre? La respuesta es sí, pero no como hoy lo conocemos, ya que en aquella época no había una refinería de azúcar. La mayoría de los dulces derivaban de la miel y algunas frutas que se utilizaban para endulzar. Ingenio puro. El tipo de cocina que se presentaba y los platos donde eran consumidos dependían directamente de la clase social en la que te encontrabas. En la clase baja no contabas con mucha variedad de alimentos. No obstante, en la clase alta no solo se contaba con un banquete, sino que también se recibía el servicio de muchos camareros y la servidumbre que estaban atentos a las necesidades de quienes se encontraban en la mesa. La mayoría de estos sirvientes y camareros eran pertenecientes a la nobleza y utilizaban este tipo de actos como entrenamiento para el correcto comportamiento cuando llegara el momento de estar sentado a la mesa. En aquel tiempo el consumo de animales era común, pero si hacemos una comparación con el consumo actual, para muchos sería algo desagradable. Podríamos hablar del cisne, la oca y el pavo real, también de los jabalíes y las ballenas. Este tipo de animales pueden tomarse como impensables a la hora de comer actualmente. ¿Comerías alguno de estos animales? Para la población medieval era común reciclar. En ocasiones se reutilizaban la cáscara de aves como el cisne para usarlo de bandeja al presentar la comida. Puedes agradecer que hoy contemos con verdaderos platos. La alimentación medieval era muy variante e inestable. Indudablemente carecía de complejidad, ya que se comía lo que se conocía. Alimentos como las patatas, el tomate, el maíz fueron descubiertos en América mucho después. Sin embargo, no está de más resaltar que actualmente ninguna persona de manera consciente y voluntaria se animaría a comer una sola vez al día. El alto índice de carbohidratos y calorías ayudan a las personas de ese momento a mantenerse con energía, pero hoy sabemos que hacía un gran daño a nivel del organismo. Si te gustó el video y quieres seguir compartiendo con nosotros, no olvides darle a la campanita y suscribirte. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta pronto!